representando a la Defensoría Penal Pública. Me presento, Carlos Morajano, Defensor Nacional. Me acompaña Pablo Aranda, Jefe de Estudios Nacional. Lo primero, me tomo 10 segundos para agradecer la invitación. Para nosotros es un orgullo, un placer y una satisfacción estar presente en esta comisión para señalarles más o menos en este poco tiempo cuánto nos vamos, qué es lo que hacemos y a qué nos dedicamos como Defensoría Penal Pública. Desde que comienza la reforma procesal penal, hemos atendido más o menos a 5 millones de personas. Esto es aproximadamente desde diciembre del año 2000. Actualmente defendemos a 330.000 personas, haciendo un promedio anual de 340, 350.000 personas. En este último año tenemos 359.100 personas, de las cuales 16,8% pertenecen a mujeres, 4,7% extranjeros, 3,3% menores de 18 años y una cifra similar respecto a los pueblos originarios. Nosotros defendemos a todas las personas, sea quien sea. La Defensoría Penal Pública garantiza a una persona imputada por algún delito, se le respeten sus derechos y garantías fundamentales. En eso estamos de acuerdo con las propias palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a la necesidad de contar con una Defensoría Penal Pública. En definitiva, el Defensor Penal Público, para los que no nos conocen, somos un escudo con respecto a las acusaciones del Ministerio Público y a los tratos arbitrarios que pueda existir en el sistema respecto al Estado. Como dije, representamos a cualquier persona. En esto, para que tengan claro, dentro del sistema penal no somos exclusivos ni excluyentes, pero representamos aproximadamente al 90% de los imputados. Eso quiere decir que el otro 10% es representado por abogados particulares. Tenemos mecanismos de control autónomos internos y tenemos especialización. En eso nosotros contamos con defensa especializada, por ejemplo, con pueblos originarios, defensa especializada de mujeres y de migrantes y personas con discapacidad mental. Para nosotros es fundamental el principio de inocencia, lo cual no puede ser considerado baladí, dado que cobra mucha relevancia, ya que desde el año 2000, cuando parte la reforma, hasta la fecha, 36.234 personas estuvieron privadas de libertad durante la investigación, siendo estas inocentes. Nosotros velamos por el debido proceso, en el sentido de que supone una garantía en su máxima expresión frente al ius puniendi, al poder punitivo del Estado. Para nosotros entendemos el debido proceso como una garantía de una persona ser oída y ser juzgada dentro de un plazo razonable por un tribunal competente. Todo lo que dije era una introducción para señalar lo importante y por lo cual estamos acá. Nosotros tenemos una falencia, una debilidad, y creo que hay una deuda con la institución de parte del Estado, que es lograr una autonomía constitucional. Actualmente nuestra institución depende del gobierno a través del Ministerio de Justicia. Esto, por supuesto, que afecta la influencia que pueda tener el gobierno de turno con las políticas de defensa. La Organización de Estado Americano ha señalado que una defensa penal autónoma garantiza un servicio público eficiente y libre de injerencias y controles indebidos por otros agentes del Estado. No tener una defensoría penal pública autónoma es una brecha de desconfianza entre el imputado o nuestro representado y su defensor. Es necesaria esta autonomía técnica que debe tener cada defensor penal público, quien debe velar por el interés de su representado. Esto se puede ver reflejado, por ejemplo, cuando se litiga contra algún ministerio o el Ministerio del Interior a través, por ejemplo, de las querellas con calificación de delito terrorista. Normalmente se enfrentan al defensor penal público. También tiene que ver
cuando se da a conocer la opinión de la Defensoría Penal Pública en el Congreso. Por ejemplo, las agendas cortas, nosotros hemos tenido que acudir para dar una opinión técnica al Congreso y muchas veces en contra de la opinión del gobierno de turno que envía a su representante del ministerio. Esto se vio, por ejemplo, en la modificación del artículo 140 de la prisión preventiva, que crea más, hay más criterios para que una persona permanezca privada de libertad. Y en muchas otras leyes que nosotros hemos intentado dar una opinión señalando cuáles son las consecuencias de aquellas modificaciones para los que conocen el derecho penal. Por ejemplo, el marco rígido de los delitos contra la propiedad, los cuales no permiten una negociación entre defensa y fiscal para lograr una pena sustitutiva, por ejemplo. Todo esto ha aumentado en demasía actualmente lo que tenemos como personas privadas de libertad. De más está decir las opiniones que puede dar un defensor penal público a los medios de comunicación, lo cual normalmente no son muy populares, porque es como antipopular lo que nosotros hacemos, pero a lo mejor son opiniones técnicas que no pueden caer bien, por decirlo de alguna manera, en los gobiernos de turno. El sistema es tripartito. Existen los jueces, el Poder Judicial, el Ministerio Público, representado por los fiscales, y nosotros. Pero solamente nosotros no somos autónomos. Como ustedes saben, el Ministerio Público sí tiene autonomía. Puesto lo anterior, nosotros necesitamos esta autonomía para poder debatir con posibilidad de impactar también en la opinión pública. La otra limitación que tenemos es que no podemos litigar contra el Estado, no podemos denunciar infracciones de derechos humanos ante organismos internacionales, lo cual nos da también una desventaja en Latinoamérica con respecto a nuestros vecinos que sí pueden realizar este tipo de acciones. En general, nosotros necesitamos equilibrar los derechos fundamentales de las personas a través de la posibilidad que nos pueda entregar la constituyente en la Constitución, reconociendo nuestra posibilidad de ser una institución autónoma que en definitiva es nuestra visión para el futuro y un anhelo institucional, y por eso estamos acá para contestar sus preguntas y nuevamente antes de eso agradecer la posibilidad de poder haber expresado nuestras necesidades, y en estos pocos minutos traté de no expandirme porque la verdad es que el tema es demasiado, pero en 10 minutos en síntesis quisimos dar a conocer lo que hacemos y por qué es necesaria una autonomía constitucional funcional para la Defensoría Penal Pública. Muchas gracias. Ya, muchas gracias por su exposición y por estar tan acotado al tiempo. Bueno, ahora las preguntas. Entonces tenemos a don Hugo Gutiérrez, tenemos a don Mauricio Daza, tenemos a don Manuel Boldarsky, tenemos también al señor Cruz y a Manuel Arroyo. Todos ellos van a formular preguntas y a continuación se responden todas juntas, por favor. Empezamos en el mismo orden. Muy gentil, felicitaciones por su designación, que espero que nunca más sea así, pero porque espero que sea de otra manera. Mire, el nuevo sistema penal, como todos sabemos, ha sido bastante elogiado, pero nació cojo, y nació cojo porque efectivamente ustedes ni siquiera son el hermano más pobre del asunto aquí, pues ustedes ni siquiera existían, no obstante la importancia y relevancia que tienen. Mire, yo estoy de acuerdo, por supuesto, con la autonomía de la Defensoría Penal Pública. Creo que es indispensable, necesaria para la igualdad de armas en el proceso penal. Pero permítame una pregunta. ¿Qué ha impedido que por tantos años la Defensoría Penal Pública no tenga este rango de autonomía, esta igualdad de armas para enfrentarse al Ministerio Público? ¿Qué ha retardado de que ustedes sean interdictos permanentes del Ministerio de Justicia?
¿Qué es lo que lleva a este sistema a no reconocer algo que es tan obvio y tan esencial en un Estado de Derecho, ¿ah? Como es esta igualdad de armas? O esa pregunta. Y lo otro, ya que usted está aquí, existe una serie de restricciones a la libertad, a la concesión de la libertad provisional que está en la Constitución, en materia de ley antiterrorista. También existen las causales para negar la libertad provisional que están establecidas en la Constitución. Preguntarle si, ya que están acá, yo parto al tiro diciendo que creo y que me gustaría saber si ustedes tienen alguna explicación para saber por qué. Y segundo, ya que ustedes son expertos en estos temas de defensoría, si usted cree que estas restricciones a la libertad personal que están en las reglas que establece el debido proceso en la Constitución no son reglas que deberían ser alteradas. Usted como experto, sobre todo en materia terrorista y en materia de causales de restricción a la libertad personal, porque ahí se señalan cuáles son las causales por las cuales hay que negar. Se puede negar una libertad, si eso se debe mantener todavía en la Constitución o eso debería quedar entregado el día de mañana a la ley. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la exposición. Todos quienes litigamos en materia penal sabemos el gran trabajo que hace la Defensoría Penal Pública, que tiene abogados de excelencia y que tienen que trabajar bajo condiciones que son muy difíciles y claramente en desmedro respecto del Ministerio Público, ¿no? Litigando sin conocer los antecedentes, pidiendo las carpetas en el momento cuando son los controles de detención, entre otras muchas cosas. Así que realmente reconocer el enorme trabajo, porque aún así ustedes son un organismo de excelencia y eso me consta como litigante. Dicho eso, quería preguntarle lo siguiente. Yo creo que se ha armado, yo siento que hay un amplio consenso respecto de establecer la autonomía constitucional del Ministerio Público, de la Defensoría Penal Pública, evidentemente. Pero me gustaría ir un poco más allá. ¿Cuál es el modelo de gobierno que ustedes ven respecto de la Defensoría Penal Pública? ¿Ustedes lo ven con un defensor nacional público? ¿Lo ven a través de un modelo que sea colegiado, ¿no? Y que precisamente esa entidad tenga la función de dirigir la Defensoría Penal Pública? Y en su caso, ¿cuál sería el sistema de designación que a ustedes les parecería que sería la más adecuada para precisamente quienes están dirigiendo bajo este modelo de gobierno? Lo otro, derechamente, las licitaciones privadas. Gran parte de la actividad de la Defensoría Penal Pública se concreta a través de licitarle a oficinas privadas de abogados la defensa penal. Se le asigna incluso un valor por causa que ha ido variando, pero se ha generado críticas respecto, en primer lugar, de la transparencia, de la forma como se señalan esas licitaciones. ¿Cuál es la visión de ustedes y cuáles son los cambios que propondrían? Lo otro, respecto del control de las condiciones de quienes trabajan en estas entidades. Se ha constatado que han existido abusos laborales, para decirlo derechamente, de otra naturaleza al interior de estas empresas, y la verdad es que estas empresas se seguían ganando licitaciones. El caso de defensa jurídico penal de JP es un caso, yo diría que emblemático. Y además, derechamente, ¿ustedes creen que se debe mantener el sistema de licitaciones? ¿No será mejor para los efectos de cumplir con el rol institucional de la Defensoría Penal Pública que, al igual que en el Ministerio Público, sean funcionarios de la entidad pública quienes realicen esta labor? Esas son las preguntas. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por su exposición. Comparto la crítica, creo que la Defensoría Penal Pública lamentablemente desde un sentido estructural es bastante insuficiente y eso genera discriminación inmediatamente, porque si no tenemos igualdad de armas no tenemos debido proceso, o esa es mi opinión por lo menos. Y en ese sentido mi pregunta es la siguiente: ¿es suficiente para el sistema de justicia una institución como la Defensoría Penal Pública? Sin querer hacer una crítica respecto de su gestión y respecto de la exposición, en cuanto a estructura, en cuanto al tamaño que tiene la institucionalidad hoy, ¿es suficiente? Y por otra parte, la posibilidad de la creación de una defensoría de las víctimas o una defensoría especializada para víctimas de violaciones de derechos humanos, particularmente frente al comentario que nos ofrecen, ¿se ve posible? Eso, muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias por la exposición también, Andrés Cruz, de la provincia de Concepción. ¿Cómo ve usted la autonomía respecto de la Defensoría Penal Pública
vinculada a una institución de Defensoría Mayor. La consulta específica es, ¿convendría tener a la Defensoría Penal Pública adscrita a una Defensoría Mayor como un ombudsman en la que estuviese la Defensoría de la Niñez, la Defensoría Laboral, todo tipo de defensoría respecto a las distintas temáticas, junto con la Defensoría Penal Pública como una subdepartamento o una sección, o bien, como constituye el ejercicio de un derecho fundamental, como el derecho a defensa, lo podríamos considerar que requiere de una autonomía y de una regulación distinta del resto de las defensorías? Si es así, me gustaría conocer si tiene alguna motivación en ese sentido. Muchas gracias. Gracias. Bueno, agradecerle a Carlos y a Pablo también su presencia. Para mí la Defensoría Penal Pública fue la escuela de litigar, de ser abogada y de aprender también de los derechos de las personas, y creo que es una institución que es muy significativa para poder defender el debido proceso. Sin embargo, claramente estamos en un contexto bastante complejo. Uno, por la falta de autonomía de la Defensoría. Y desde ahí mi pregunta primero es en relación con la Defensoría. ¿Es solamente una autonomía como respecto administrativa? ¿O también debiese existir, que en mi postura personal, una autonomía del defensor y de la defensora, ¿no? Porque en definitiva, muchas veces cuando uno ejerce la defensa, tiene que, nosotros en Araucanía, en Gualmapu, hemos tenido que defender personas imputadas por delitos terroristas, donde hay denuncias de racismo respecto al Ministerio Público, donde le hemos dicho, y lamentablemente, como esta es una institución que depende del Ministerio de Justicia y del Poder Ejecutivo, también existe un control respecto como de nuestras funciones, y creo que es bastante complejo. Y en segundo lugar, yo creo que igual, creo que es importante hablar de las víctimas, pero creo que también es relevante distinguir, porque en la Defensoría te toca defender, aunque sea un carabinero, un policía, una persona que es acusada de una ley de control de armas o de asociación ilícita. Tienes que defender a todas las personas. Y en ese sentido yo creo que claramente tiene que haber una distinción respecto a la Defensoría de las Víctimas, y si comparten esa opinión. Y finalmente también, sosteniendo también lo que plantea Mauricio, creo que también es importante hacer el punto respecto al lucro en la Defensoría, porque efectivamente si existe un sistema privado de defensa como son la Defensoría licitada, donde se paga, un tiempo se paga por causa terminada, entonces hacían que la gente aceptara responsabilidad y que en definitiva significaba el crecimiento económico de una empresa, yo creo que es importante también pensar en una igualdad para las trabajadoras y trabajadores de las defensorías, porque los defensores licitados trabajan muchísimo, al igual que los defensores públicos, y sus condiciones laborales son absolutamente inferiores. Entonces, autonomía, igualdad entre defensoría y defensoras, y también la distinción con la Defensoría de las Víctimas. Gracias. Muchas gracias por las preguntas. Intentaré ir respondiendo acotadamente, sin perjuicio de aquello, a todas las preguntas. Tomamos nota y sin perjuicio de lo que yo señalé acá, también le vamos a hacer llegar una minuta. Respecto al señor Gutiérrez, mire, lo que ha impedido a mi entender que no hayamos en todos estos años logrado la autonomía dice relación que todos los gobiernos que han pasado en general nos han respetado la independencia. Yo podría ser muy crítico, pero en general, a grandes rasgos, no hemos tenido una intervención mayúscula de todos los gobiernos de turno, a pesar de algunos casos muy puntuales. En general, se ha respetado la independencia de la Defensoría Penal Pública. Dicho eso, mis antecesores, como ustedes muchos sabrán, yo llevo una semana en el cargo, pero fui defensor durante 20 años, así que ya. Mis antecesores siempre han solicitado, por eso le he señalado que se lograra esta autonomía. Hemos tenido, los defensores regionales han tenido reuniones con sus parlamentarios, los defensores nacionales, con el gobierno, pero no se ha logrado. Actualmente hay un proyecto en el Ministerio de Justicia que se me señaló que se pretende enviar en estos meses, pero en general todos sabemos que acá es donde se tiene que solucionar esa situación. Respecto a la restricción de libertad, muy brevemente, estoy de acuerdo con usted. No pueden existir delitos inexcarcelables. Esa es una
clara infracción a los derechos humanos de las personas. Todos los delitos deben ser inexcarcelables. No solamente los delitos con calificación de ley antiterrorista, tenemos también algunos delitos de manejo de estabilidad o de la ley Emilia, que muchas veces, o de la ley de armas, que muchas veces estas personas pueden ser inocentes, pero como no tienen posibilidad a pedir la libertad, puesto que van a estar sí o sí un año privados de libertad. Eso es claramente una infracción a los derechos humanos. Respecto a la pregunta del señor Daza, que lo conozco, un gusto saludar, con respecto al modelo de gobierno, sí, eso debería estar dentro de la orgánica propiamente tal de la ley, una vez que si se logra la autonomía. Yo creo que la orgánica actual ha dado buenos resultados. Sí estoy de acuerdo con que la elección del defensor nacional debería ser de otra manera. En eso también comparto lo que señaló el señor Gutiérrez, para efectos de no politizar a la institución. Y también para efectos de que los nombramientos de los directivos sea de tal manera que ojalá nunca la Defensoría Penal Pública caiga en cualquier tipo de ideología. En las licitaciones, si bien es cierto, les puedo comentar que cuando comienza el sistema de licitaciones, yo era defensor penal público de la región de la Araucanía y por supuesto todos estábamos en contra de esto, de las licitaciones. Sin perjuicio de las críticas que se le puede hacer, las licitaciones, sumando y restando, han sido positivas, nos han dado buenos resultados. Todos ustedes han señalado que nosotros hacemos una labor loable y aplaudible, incluso de excelencia. Pero también les quiero comentar que el 70% de la defensa es asumida por abogados licitados. Y en ese sentido, vaya mi reconocimiento, porque efectivamente sus condiciones laborales no son iguales que las de los institucionales, pero eso también dice relación con los recursos con los que cuenta la Defensoría Penal Pública, los cuales cada vez han ido en disminución. El año pasado 500 millones, este año 500 millones más, si no me equivoco. Entonces comprenderán que nosotros trabajamos administrando muy pocos recursos, a diferencia de nuestra contraparte, que tiene recursos por doquier, por decirlo de alguna manera, tiene amplios recursos para organizarse. Mantener el sistema de licitaciones, por ahora, si no hay otra posibilidad de recursos, sí, ha dado buenos resultados. ¿Qué sería lo ideal? Evidentemente que fueran todos institucionales, pero comprenderán que solamente para muestra un botón, en el Centro de Justicia, el edificio del Centro de Justicia, donde tenemos solamente el 30% de la defensa en la región metropolitana, alberga a los defensores institucionales y tenemos un tremendo edificio. Imagínense si fuese con todo institucional. No sé si, y aquí yo no soy experto en planificación recursiva, por decirlo de alguna manera, pero me imagino la cantidad de plata que eso significaría y por supuesto eso ya no depende de nosotros. Don Manuel, Walters, ¿es eficiente el sistema de justicia? Sí, es eficiente. La Defensoría es suficiente. Perdón, mi letra no me la entiendo. Es suficiente. Nosotros creemos que hemos logrado una buena gestión con lo que tenemos. Entonces, si usted me pregunta si es suficiente para el sistema de justicia nuestra defensa, nuestra Defensoría Penal Pública chilena, entiendo que sí, porque hemos logrado hacer una defensa del 90% de las personas imputadas con excelentes resultados que por supuesto están los números, pero en general han sido excelentes resultados y hemos estado bien evaluados por los usuarios. Entonces sí, yo creo que es suficiente. Y la creación de defensorías de víctimas de derechos humanos, por supuesto que nosotros estamos siempre a favor de aquello. Mientras más acceso a la justicia exista, nosotros solo lo aplaudimos. Don Andrés me pregunta, la autonomía de la defensoría, ¿qué otras defensorías o bien? Mire,
lo que pasa, don Andrés, perdón, es que la Defensoría Penal Pública, su labor es bastante especial y especializada. Nosotros defendemos derechos y principios muy complejos, como es el de la libertad de las personas, como es el principio de inocencia, como es el principio del plazo razonable. Y aquí me quiero detener. No es fácil mantener relaciones en una misma orgánica con otro tipo de defensorías, en el sentido de que sería difícil ser defensores de imputados y, por ejemplo, defensores de víctimas. Sería como si usted fuese a un estudio jurídico y el abogado del estudio jurídico fueran demandantes y demandados. Y a eso, si le sumamos que trabajamos con la libertad de las personas, con la especialización que tiene que tener, con los lineamientos que se deben realizar para las estrategias para la defensa. Cuando yo hablo de estrategia de defensa, comprenderá que el Ministerio Público aprieta un botón y le aparece todo el sistema estatal, todo el antecedente de las personas y todos los auxiliares de la administración de justicia, díganse policía, médico legal, todo lo demás. Nosotros no. Nosotros solo tenemos al defensor especializado, capacitado frente a todo esto. Y él tiene efectivamente una autonomía para defender a la persona. Por lo cual, si nosotros queremos, por decirlo de alguna manera, expandir esto de la defensa, corremos el riesgo de perder la especialización. Y Manuela, a quien conozco, que hizo la práctica conmigo, fui su abogado tutor, solo señalarle que efectivamente nosotros estamos de acuerdo dentro de la autonomía constitucional que los defensores tengan una autonomía funcional. Es más, hasta el día de hoy nunca se ha intervenido a un defensor penal público con respecto a tener una teoría del caso respecto a la causa y a su imputado. Muchas gracias, creo que contesté todas las preguntas. Queda un pequeño espacio para una pregunta más, la constituyente Vanessa Jope y luego Daniel Stingo. Daniel pregunta y luego Vanessa. Sí, no hay problema. Sí, perdón, me quedé con esta duda. Cuando usted señala que en definitiva la Defensoría ha sido suficiente porque se han logrado excelentes resultados, me queda esta duda porque si bien eso es efectivo, ha sido también a costa de las defensoras y defensores licitados, principalmente porque usted también señaló que el sistema descansa principalmente en las defensorías licitadas, y las defensorías licitadas son sostenidas por colegas que no tienen derechos laborales adecuados. De hecho, las defensoras, por ejemplo, si quedan embarazadas, tienen que buscar ellas un reemplazo. La Defensoría no se hace cargo de eso, no tienen días administrativos. No tienen la posibilidad de optar a los derechos laborales que podría optar cualquier trabajador o trabajadora si fuesen parte de una institución del Estado. Entonces, entiendo que mejorar el sistema significa también mejorarlo para quienes están sosteniendo ese sistema. Entonces, mi pregunta va dirigida a eso. Si ustedes no se plantean como autocrítica el poder repensar una defensoría que sea respetuosa y de alguna manera también pueda subir los estándares de respeto a los derechos laborales de sus trabajadoras y trabajadores. Una defensoría penal autónoma podría implicar que desaparezca el sistema licitado. ¿No? No necesariamente. No funciona bien ahora para ellos, porque funciona bien a costa de los defensores, pero... Yo creo que va a depender de la orgánica de la ley. Como queda tiempo, le vamos a dar lugar a una pregunta de Ingrid para poder que se responda. Muchas gracias. Entonces, según lo que la conversación que estábamos sosteniendo, si va a seguir existiendo una defensoría penal pública y además licitaciones, igual es un tipo de discriminación en el acceso a la justicia y la defensa de la misma. ¿O no lo ven desde esa forma?
porque al final seguimos con una justicia para los pobres que no pueden pagar un abogado para una defensa correcta, pero sí las personas que sí tienen más recursos pueden contratar un abogado de mejor categoría o una defensa privada. Es más que nada saber su apreciación, si usted considera o no que al mantener una defensoría penal pública y además las licitaciones, eso no genera una diferencia, una brecha en el acceso a la justicia y a la defensa de la misma. Mira, una consulta. ¿Cuál es la brecha económica entre el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública en cuanto a recursos? Lo digo para poder entender esto, para que hablemos sinceramente. Era un poco la pregunta que le hacía, que esperaba la respuesta en términos de que efectivamente no son solamente el malo pobre del sistema, sino que efectivamente al sistema le interesa gastar menos recursos en la Defensoría Penal Pública. Sí, eso es. Eso es una decisión política que hay. Y esa decisión política es la que hay que romper, porque un órgano autónomo implica una destinación mayor de recursos hacia una Defensoría Penal Pública autónoma. Y esa decisión política no está, porque muchos dicen, no, ¿para qué vamos a destinar más recursos en defender a delincuentes? Que es un poco lo que queda en la conciencia de la gente. Y por eso que los derechos humanos son tan mirados menos en relación con las políticas de orden que representa el Ministerio Público, en vez de la defensa de derechos humanos que usted eventualmente representa. ¿Esa brecha cuánto es? Muchas gracias. Ahora la última pregunta, don Daniel Stingo, y procedemos a las respuestas. Lo que pasa es que esto se suma... A ver, esto hay que ponerlo en un plano, creo yo, un poco más amplio. Esto es lo mismo que la salud, la educación, o sea, el lucro. Si podemos sacarle lucro a la Defensoría, en la justicia también lo hacemos. Eso responde a lo mismo. Entonces, por eso lo lógico es decir, se acaban las licitaciones, porque es lucrar con la justicia, como se lucra con la educación, como se lucra con la salud, como se lucra con la seguridad social. O sea, al final es eso, al final del día. Tiene que volver, o tiene que, la Defensoría, aparte de esa autonomía, tiene que ser no solamente de un ministro de Justicia que puede cambiar el día de mañana o cambiar al defensor, etcétera, sino que además en un tema de que tiene que ser un derecho y no una cuestión que dé lucro a un señor que es dueño de una oficina, que gana plata con los defensores, que además les paga mal, y todo ese cuento. A ver, nosotros en general aplicamos la ley vigente y tratamos de hacerlo bien con lo que tenemos. Efectivamente, tenemos menos recursos. Se nos señala en la ley que debe existir este sistema mixto y hemos tratado de sacarlo adelante lo mejor que podemos. Han habido problemas, efectivamente, desde el punto de vista laboral, efectivamente viene desde el ámbito privado los derechos laborales de los abogados defensores y también los asistentes que trabajan en el sistema de licitación. Estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo que en general lo mejor sería que todo fuera institucional. No estoy de acuerdo, sí, con la no posibilidad que ha tenido la gente al acceso a la justicia. Sí, a través de las defensorías también licitadas han tenido acceso a la justicia. Con esto creo que le contesté a don Daniel con respecto a que efectivamente tratamos de hacer lo que podemos con la ley. Si tuviéramos más recursos, probablemente también la ley hubiese salido en su oportunidad distinta. Y aquí le contesto a don Hugo. El Ministerio Público tiene un presupuesto de 200.000 millones de pesos. Nosotros tenemos un presupuesto de 62.000 millones de pesos. Entonces comprenderás que las diferencias son abismantes. Y probablemente, que más que yo quisiera que efectivamente seamos todos dentro de la institución iguales con respecto a nuestros derechos y garantías laborales. Eso. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, gracias por su respuesta y bueno, a seguir atentos a la discusión que viene. Muchas gracias. Sí. ¿Tenemos unos recados? Diga. Los van a quedar acá. No, les dejamos una revista que es la propuesta para equilibrar los derechos y garantías fundamentales de los imputados, condenados al sistema penal para que por favor. Muchas gracias a todos y a todas. Han sido muy amables por escuchar. Muchas gracias a ustedes.